Pues para mí también es un honor estar aquí y poder compartir con ustedes algunas reflexiones. No es realmente una conferencia, porque estos temas todo el mundo sabe algo de ellos y lo sabe por experiencia y no solo teórico. Cuando esta charla es una especie de resumen de un programa que tenemos en la Fundación Educativa, que es un programa audiovisual que se llama Educación del Carácter y Valores Familiares y consta de 10 módulos y lo tenemos en un texto y está publicado y también todas esas presentaciones se pueden descargar. De hecho, muchos educadores y mucha gente los ha descargado y usa ciertas partes porque está abierto, es decir, no tiene ningún copyright y la gente lo puede manejar como quiera. Y entonces, básicamente, yo he sacado algunas de las diapositivas de estas 3 presentaciones del programa para poder hoy, en unos 30, 40 minutos, pues dar un pantallazo de este tema. Y me voy a enfocar en algunas cosas y dejar otras, por supuesto. Agradezco, como dijo Sebastián, el esfuerzo de venir y de poder estar aquí y compartir esta experiencia juntos. Y más que, como dije, una charla, es una especie de reflexión juntos. Y como no somos muchos, incluso si hay alguna cosa de mucho interés, aunque voy a dar un espacio para preguntas y respuestas al final, hasta me pueden interrumpir. Interrumpir en el sentido de preguntas que no nos desvíen del tema, pero que a lo mejor son importantes en ese mismo momento y hasta enriquecen esta reflexión que hacemos juntos. Vamos a empezar por decir esto, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esto es el artículo, el apartado 3 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Y aquí en España tiene relevancia, porque si ustedes van a la Constitución española, en su artículo número 10 dice que eso es válido también, porque los derechos que están plasmados en nuestra Constitución se van a interpretar de acuerdo a esta Declaración de Derechos. Por tanto, de alguna manera esto está incluido en la legislación española. Decía Juan Pablo II que la familia es la sociedad primordial, la primera de todas, antes que el Estado, y patrimonio común de la humanidad. Hay que defenderlo. Indispensable en la construcción de cualquier sociedad. Y claro, si no podemos lograr pues, la paz, el amor, la felicidad, la armonía dentro de nuestros hogares, pues es una quimera esperar de que se va a lograr la paz o la felicidad en los niveles mayores, como es la comunidad, la nación o el mundo. Tenemos que empezar por ahí. Y la familia tiene este rol fundamental. Es una escuela del amor, una escuela de la ética y una escuela para el éxito. Cuando yo estudié en Navarra, estudié muchas cosas teóricas y me sirvieron, pero a veces iba por pueblos muy remotos en Paraguay o en Bolivia, en el Chaco, en el altiplano, y siempre me interesaba ver parejas o familias que habían llevado más de 50 años juntos. Y entonces yo me sentaba con ellos a hablar, a veces toda una tarde, y para mí era una clase magistral. Quizá no tenían la habilidad de expresar o las cosas con elocuencia, pero respondiendo a mis preguntas yo veía los puntos comunes y las cosas fundamentales de lo que yo había estudiado. Y esta gente no era estudio, esta era experiencia. Porque en la escuela del amor, esta no es una cosa que se estudie. Esta no es como la universidad que uno va, estudia unos años, pasa unos exámenes y le dan el título. En esta uno no se gradúa tan fácilmente. Es decir, para llegar a ser un buen marido, una esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen abuelo, es una tarea de toda la vida. Y por eso nos nutre el corazón, nos hace el mayor desarrollo del carácter, es el primer lugar de entrenamiento para relaciones efectivas y sociales, permite la incorporación de valores esenciales, va a ser la fuente para nutrir buenos ciudadanos. Virtudes como la empatía ya empiezan en la madre, en la relación que tiene con su bebé y su hijo. Y las familias estables además son propensas al éxito económico. Según estadísticas, se puede estudiar esto. Y la habilidad de saber relacionarse mejora también después en las relaciones laborales.
Y aquí hay una pregunta retórica que todos nos debemos de hacer, muy fundamental en este periodo de tiempo. ¿Quién determinó o planeó que teníamos que existir como un hombre o una mujer para poder formar un hogar, tener hijos y formar una familia? ¿Ha habido alguien en toda la historia que lo haya diseñado o planeado? Me voy a criar a mí mismo con una serie de órganos y características para después multiplicar y... No. Entonces, para los creyentes hay un diseñador. Aún incluso para los no creyentes dirán la sabia naturaleza, pero también hay un increíble diseño para que haya diseñado y creado esta fuerza del amor. La pareja humana es la cima de toda esta dualidad universal. No somos no solamente carne y huesos, somos espíritu, como ocurre también en todo el mundo animal, vegetal o mineral. Hay una parte interna invisible y una parte visible. Pero también hay una polaridad de masculino y femenino, macho, hembra, estambre y pistilo, y por supuesto hombre y mujer. Y entonces, bien para creyentes o para los que no son, hay un gran diseño. Por eso es interesante, Juan Pablo II escribió más sobre la familia que todos los papas anteriores. ¿Sabían eso? Y creó mucha teología en respecto a la familia. Y es muy interesante que él hace esta observación. Dice, el nosotros divino constituye el modelo del nosotros todo, de aquel nosotros que está en lo humano, formado por el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza divina. El hombre es creado desde el principio como varón y mujer. Y la vida de la colectividad humana, tanto en las pequeñas comunidades como en la sociedad entera, lleva la señal de esta dualidad originaria. De ella se derivan la masculinidad y feminidad. Es muy interesante porque van a hablar que este diseño viene del propio origen. Y aunque generalmente nosotros, por la religión, hablamos de Dios como Padre o Padre Celestial, pero en realidad también tendríamos que decir Padre o Madre Celestial, porque es el origen de la masculinidad y de la feminidad. Por eso hay cosas masculinas y femeninas en toda su creación. Y el hombre y la mujer tienen una complementariedad y existen para completarse y complementarse. Dentro de la familia hay 4 esferas importantes del amor, que es el amor filial, primero que experimentamos, el amor entre hijos y padres. Después viene el amor entre iguales, fraternal, entre hermanos, amigos. Y después está la esfera del amor conyugal. Y después ya cuando tenemos hijos, viene la esfera del amor paternal o parental. Y después viene el de los abuelos, que es otra dimensión más. Y hay muchísimos amores, amor a la naturaleza, amor a la patria, todo. Pero todos surgen, son de alguna manera integrados aquí. Y aquí es donde se empieza a aprender en esta escuela del amor. Y estas relaciones más básicas crean también las virtudes más fundamentales cuando los desarrollamos. El amor de los hijos se caracteriza por este respeto y gratitud que se manifiesta, ¿no?, hacia los padres, hacia los mayores que han cuidado y que dan de una manera incondicional. Entre iguales, entre hermanos o hermanas, están esas virtudes de la armonía y de la pureza, del compañerismo. Y en el amor conyugal está la fidelidad y el compromiso. Y ya los padres, la dedicación y la compasión. Si el niño se enferma, la palabra compasión, padecer con el hijo que está enfermo. Y de ahí viene la empatía, y de ahí viene esa característica de que el amor de los padres es totalmente incondicional. No lleva una libreta diciendo, desde que nació yo gasté esto y lo otro, como en la cuenta del tendero, ¿no?, de cuánto se le debe. Si se hace esa cuenta es enorme, pero se da incondicionalmente y se olvida. Y eso refleja un poco la dimensión para aquella gente religiosa de lo que es el amor divino. Por eso las personas, aunque no tengan familia, cuando se dirigen a un líder espiritual es curioso que se usan palabras como Padre, el Santo Padre, a lo mejor no tiene hijos, la Madre Teresa, porque claro, indica un valor universal de una persona que se entrega incondicionalmente, imitando cómo es el amor de Dios, a cualquiera,
sea o no miembro consanguíneo de su familia. Pero me voy a detener en la esfera de los cónyuges un poco más, es decir, la reflexión que vamos a hacer, vamos a centrarnos aquí. ¿Por qué? Porque esta, en cierta manera, es el fundamento para la construcción de la familia. Y además esta esfera, cuando se estudia y se analiza, engloba todas las demás, porque los que llevan casados mucho tiempo van a entender de que a veces mi esposa, por ejemplo, puedo hablar en mi caso, a veces es compañera, ha sido muchas veces mi secretaria, mi amiga. Si yo me pongo enfermo y viene a cuidar, yo siento como cuando cuando yo era niño y mi madre me cuidaba. En otras ocasiones es como mi madre. O a veces, si yo tengo que cuidarla o hace cosas así, yo le digo, me pareces como una niña, y la veo de otra manera. Entonces, todo eso se engloba en esas relaciones, en ese compañerismo con el tiempo. Entonces, hay unas características. Todo lo que estudié en Navarra lo puedo resumir en esta simple diapositiva. Hay unas características muy específicas del amor conyugal. Primero, es una expresión de ese amor original. Segundo, es un amor que es total y permanente, de toda la persona y abarca el espíritu y cuerpo. No es una cuestión de decir yo me entrego a ti de la cintura para abajo, de la cintura para arriba. Como aquel famoso contrato, ¿no?, que tenía alguien, no lo voy a mencionar. Es un amor fiel, aun donde hay divorcio abierto, sin problema legal, pero cuando la gente se va a casar dice yo soy aquel, que soy tu hombre o mujer en exclusiva y para siempre. Porque uno no puede ir a contraer matrimonio diciendo, no, mira, yo vengo aquí, pero esto va a ser por plazos. Vamos a ver si funciona o no. El juez le dirá, bueno, pero usted que está, ¿qué juega? O lo hace o no lo hace. Es exclusivo, es un amor exclusivo, porque también tiene esta característica a diferencia de los otros amores, que es sexual. A diferencia del amor paternal, filial, fraternal, es el único que está diseñado y destinado a unir dos en una sola carne. Como es íntimo e entrañable, por ser sexual también es exclusivo. Es fecundo porque está abierto a la paternidad y maternidad y a la transmisión de la vida y el linaje. Es el único que puede hacer eso. Los únicos que tenemos la potestad de crear seres humanos es a través de la unión de un hombre y una mujer. Y es comprometido, genera derechos y obligaciones ineludibles e irrenunciables. Hoy mucha de la gente joven pone esta excusa, no, pero si es un papel, yo para qué quiero casarme y tal, y no quieren, dicen vamos a vivir juntos a ver si funciona. No, es importante ante la sociedad, como se suele decir en derecho matrimonial, entran dos en la oficina, que se van a casar, sea la oficina o la iglesia, y sale una institución que se ha declarado públicamente. Y no es lo mismo. Es decir, si por ejemplo 2 horas después se muere uno, el otro puede heredar, porque formaron una asociación diferente y pública, y tiene una relevancia. Entonces es importante hoy que estas cosas se estudien. El amor conyugal y la sexualidad. Este es un tema para mí fundamental, porque va a ser el cemento, lo que une a la pareja y lo que va a fundamentar la familia. No es lo que está pasando en la sociedad, yo estoy hablando de un ideal al que todos aspiran, que nuestra conciencia dice, sí, es cierto, aunque no lo veo muchas veces reflejado, ni en mi vida ni en la de los demás. Pero idealmente, una vez que el hombre y la mujer, el marido y la esposa, se unen bajo ese poder absoluto que tiene el amor, su amor tendría que llegar a ser incambiable y eterno, para siempre, como se suele decir. Como también es eterna la vida que ellos crean a través de sus hijos, que son el fruto o resultado de su amor. Y el amor conyugal es un compromiso que sirve para que entendamos que hay que respetar al hombre y la mujer como representantes de esos aspectos de la divinidad que se manifiestan en esa dualidad masculina-femenina, y que existen en el universo incompletos el uno sin el otro, y que experimentan el amor y la felicidad suprema a través de esta relación armoniosa. Hoy se ha banalizado el sexo es simplemente una industria, una diversión,
No, la dimensión sagrada de la sexualidad es muy importante, porque es, debido a ese poder de celebrar el amor, crear vida y perpetuar el linaje. Es más, como veremos dentro de un momento, los órganos sexuales no es para hacer bromas, chistes o todo lo que se ha hecho durante toda la historia humana, que refleja un poco la condición en la que estamos. Debían de ser órganos sagrados, debía ser el palacio del amor, el palacio de la vida y del linaje, porque es el que transmite el legado de una generación a la siguiente. El linaje viene de línea de los antepasados o ancestros y a los descendientes. Y todo está ahí. Y es diferente a la sexualidad animal. Los animales tienen amor también, pero se aparean básicamente en ciertas épocas que llamamos de celo y básicamente para la reproducción. En cambio, los seres humanos no somos así, no estamos diseñados así. Podemos tener relaciones, incluso la gente embarazada, no embarazada, no hay un periodo. Hay periodos, claro, por supuesto, de mayor fecundidad, pero no es lo que hacen los seres humanos. Los seres humanos expresan el amor a través de la intimidad sexual en cualquier época. Es un privilegio que tenemos. Y la unión del acto del amor, por tanto, debía tener esta dimensión mística y sagrada, porque es la unión íntima entre el marido y la esposa con Dios para disfrutar el amor que Él originalmente diseñó. El número uno de todos los sexólogos, que sabe más del sexo que ninguno de los que se proclama sexólogo, pues es el que lo diseñó. Claro que conoce toda la plomería y todo cómo funciona, pero va más allá, eso es lo externo. Sabe la dimensión mística, sagrada y fundamental que hay ahí. Por eso es curioso que los místicos a veces hablaron del amor y de la unión con Dios casi en términos también, como hace el libro en la Biblia, en estos mismos términos. El órgano de amor pertenece a nuestro cónyuge. En realidad, el dueño del órgano sexual del marido es la esposa y el dueño del órgano sexual de su esposa es su marido. Es una simple verdad que nunca va a cambiar. Es la ley de la naturaleza. Y el cuerpo humano, que está integrado por millones de células, cuando se unen en la intimidad marido y esposa, se funden juntos en un éxtasis de alegría, y no es solo una cuestión física, son los sentidos físicos y espirituales. Nosotros entendemos que hasta ahora la gente ha entendido la espiritualidad en el sentido solo individual. Los místicos, la unión del alma con Dios, la gente que se retiraba del mundo, ayunaba, etcétera, porque así, e incluso consideraban que este amor de alguna manera los contaminaba. Y era cierto, porque estaba corrompido. Pero en el sentido ideal este es el amor más directo y más alto hasta para la unidad con Dios. Este es nuevo, mucha gente no lo ha entendido así, pero esto es lo que vendrá en las etapas futuras en el desarrollo espiritual de la humanidad. ¿Y por qué? Porque el amor conyugal tiene que llegar a ser absoluto y trascendente. A diferencia de la relación entre el padre y el hijo, o entre hermanos y hermanas, la relación conyugal no comienza desde un inicio como una relación así absoluta, porque no está ligada por relaciones consanguíneas. Realmente requiere de mucho trabajo, determinación, resolución, donde hombre y mujer, quienes han crecido y vivido bajo entornos y circunstancias muy diferentes, se unen para crear una vida juntos. Y es un desafío, no es fácil. Sin embargo, con el tiempo, la relación conyugal cambiará de una fuerte y más absoluta relación que las relaciones incluso de sangre. Si la pareja se une en un solo corazón y un cuerpo por medio del amor verdadero, esta relación conyugal esconde dentro tesoros interminables e inextinguibles, y una vez que el vínculo del matrimonio se realiza enfocado en el cielo, crecerá en una relación absoluta que es eternamente inseparable. Hay un místico sueco que se llama Emanuel Swedenborg, que por 30 años visitó el mundo espiritual. Él empezó a tener experiencias espirituales a los 50 y tantos años ya, y además era científico, y entonces es una persona que explica de una manera muy detallada y como científico todas estas cosas que vio en el mundo espiritual. Y uno de sus últimos libros, que escribió 30 libros,
los escribía en latín, porque estamos hablando del siglo XVIII, en 1700 y algo. Uno de sus últimos libros es precisamente sobre el amor conyugal, Las sabias delicias del amor conyugal y los insanos placeres del amor ilícito, era el nombre completo traducido del latín. Y él visitó y habla de cómo las parejas, si hay un amor verdadero, si no, puede ser que cuando llegan a la dimensión espiritual se separan, pero si hay un amor verdadero continúan por la eternidad. Y los puntos más elevados en el mundo espiritual es precisamente donde están las parejas que tienen este tipo de amor. ¿Por qué? Porque forman esa imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, de masculinidad y feminidad. Se funden en amor y generan vida y generan el linaje. Y la familia es la piedra angular del mundo ideal. Hombre y mujer fueron creados para ese propósito, para consumir ese amor verdadero. Y por eso el sexo es algo muy profundo que tenemos que entender. No solamente es para la reproducción de la vida, para la continuidad del linaje, es algo que nuestra conciencia, somos muy conscientes de las cuestiones del sexo. A cualquier persona, no importa la edad, si le preguntan cuál fue su primera experiencia sexual, seguro que la recuerda, sea buena o mala. Es fundamental. Y esa expresión del amor. No debe de haber sexo si no hay amor primero, porque es una cosa viene antes de la otra. Sería tan tonto como decir yo hablo pero no pienso. Primero yo pienso y después digo algo, ¿no? Entonces así es como funciona, así es como, por eso lo pongo arriba, primero el amor. Y hay un poder, hasta la publicidad conoce eso, porque proporciona placer. Una fuente de éxtasis, de placer y felicidad. Crea un poderoso lazo de unidad, está hecho para eso, para unir y pegar. Y transmite la vida y crea una nueva persona, continúa el linaje. Yo cuando iba a dar charlas, que a veces no tenía mucho tiempo, y sobre todo iba a colegios, jóvenes así, adolescentes, yo sabía que unos estaban distraídos, otros mirando tal, otros, y que al final ni siquiera se acordaban de nada ni de la charla, entonces tenía que usar otras técnicas. Y una de las cosas que llevaba siempre era una cinta de estas americanas transparente, pero de las que se pegan muy bien, de las más fuertes que hay. Y cuando yo empezaba la charla decía, esto es para un experimento que haremos más tarde. Tú te remangas y te vas a poner esta cinta, te la das varias vueltas alrededor del antebrazo. Y después, cuando yo te diga, yo sigo hablando, te la quitas, con cuidado, porque claro, vas tirando y vas sacando un poco de pelos, es como una depilación y mugre que hay en el brazo, etcétera, y piel, y se la pegas al otro, y después al otro y al otro. Pero claro, cuando llegaba a 4 o 5, ya se miraba al trasluz, llevaba mugre por todos los lados y no se le pegaba a nadie. Y ellos, que eran muy perspicaces, inmediatamente entendían por dónde iba yo. ¿Para qué estaba diseñado las relaciones sexuales? No es para que estén constantemente, sino que están diseñadas precisamente para unir a dos, no para que unir y pegar y despegar. Y lo que ustedes están entrenando es en mini divorcios, después no van a tener capacidad de poder formar una familia con esa unidad o ese pegamento. Ese poder del lazo de unidad. Si entendemos esto, entendemos toda la industria del sexo, toda la pornografía, todo lo que hay. ¿Por qué? Porque se han centrado en una sola cosa, placer. Sexo igual a placer, diversión, entretenimiento. Y han montado toda una industria. Y lo han querido desligar de otras dimensiones fundamentales que no se pueden desligar. Por eso siempre las grandes mentiras son verdades parciales. No es que estén mintiendo, es cierto. De hecho, para resolver este problema tendríamos que hablar de sexo, y mejor que hasta los mayores pornógrafos, y con mayor calidad, porque si no, no podemos vencerles. En un mundo de libertad, ¿no?, donde cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces, claro que está ligado al placer, pero está ligado al amor, está ligado al compromiso, a la unión, al matrimonio y a los hijos y a la descendencia. Como fuerza poderosa, más fuerte incluso que la vida, porque la gente sacrifica su vida por el amor. Fíjense que en momentos cruciales de la vida son estos, el nacimiento, el matrimonio y la muerte.
Por eso todas las religiones tienen ceremonias especiales para esto. Incluso van a encontrar gente que dice, yo sí soy católico, pero no practico, yo no voy a la iglesia. Y entonces la gente aquí siempre hablaban de eso, el católico que va una vez a la iglesia, que es cuando se casa, y dice 2 veces porque lo llevan, que es para bautizarlo o para enterrarlo. Es el católico de las 3 ceremonias. Pero aún así sigue siendo católico, es importante esas 3 ceremonias. Bien, por amor la gente ha dejado su trono, como Eduardo VIII, ¿no? Por Wallis Simpsons. Tenemos a Romeo y Julieta, se suicidan los jóvenes. Por amor, ¿cuántos duelos no ha habido que la gente va a pelearse, vida o muerte, por una mujer? Porque es más fuerte que la vida. Lo que indica que este problema no se resuelve con códigos. Fíjense que en el Antiguo Testamento se apedreaba a los adúlteros. ¿Terminaba eso con el adulterio? No. No hay miedo, no hay nada. Entonces tenemos que entender que es a través del desarrollo de la conciencia que la gente entienda que es algo valioso y lo voy a hacer de la mejor manera, no de la manera más soez, vulgar o corrompida. Y esas virtudes primarias de la fidelidad y el compromiso son las que tienen que estar. Por eso hay un falso entendimiento hoy acerca del amor, muy superficial. Ya lo decía Erich Fromm en El arte de amar, la mayoría de las personas ve el problema del amor primariamente como el hecho de ser amado en lugar de la capacidad que uno tiene de amar. Los padres y los hijos no se eligen, los cónyuges sí, que es la distinción entre originarse de la misma carne, de ahí viene la consanguinidad, y de constituirse en carne propia, que es la conyugalidad. Y es esa conyugalidad la que va a dar después la consanguinidad cuando tenemos nuestros propios hijos. Y el mutuo consentimiento que se tiene que dar y la consumación es lo que constituye el matrimonio en todas las culturas. Y es por medio de ese acto de la voluntad en cual el hombre y la mujer se entregan y se aceptan y crean un vínculo. Entonces, el amor determina también la pertenencia. La gente dice, mi marido, mi mujer, mi esposa, es mío. No en el sentido como el que tiene algo, como un título de propiedad, porque las personas no somos propiedades, pero en el sentido que es algo exclusivo mío, para mí. Y es una propiedad mutua que se entrega en el momento que hacen el mutuo consentimiento. Yo soy tuyo y tú eres mío, y para siempre. Por tanto, esto debía ser un arte a aprender, que requiere de virtudes, de intuición y de habilidades y de conocimiento. Por ejemplo, para conducir un automóvil se le exige, la sociedad exige que las personas tengan 18 años. Hay países como Estados Unidos que con permiso tal pueden hacerlo a los 16. Pero además requiere que se haga un examen teórico, práctico y además médico, ¿o no? Y para contraer matrimonio, ¿qué se exige? Nada, la edad de consentimiento, que en algunos países es muy baja. ¿Qué es más complicado, manejar un automóvil o fundar una familia? ¿Dónde se aprenden estas habilidades? De hecho, esto debía de estarse enseñando en los cursos, en los colegios, en los liceos, en la universidad, porque es tan importante para la vida como una carrera. De hecho, más bien, si lo vamos a examinar, a veces hasta se estudia de la manera equivocada. Más que enfocar a la gente para la familia y la fidelidad es para lo opuesto. 24 horas al día tenemos el bombardeo constante. Por eso se necesita sabiduría, preparación y prudencia, por el poder tan fuerte de unión que tiene el amor, para poder llegar a tener ese nivel de hacer una entrega mutua, plena y completa, que sea permanente, que sea, y que sea incondicional. Por eso estaba esa famosa fórmula. Yo, fulanito de tal, te recibo a ti como esposo o esposa, me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Antes decía hasta que la muerte nos separe. Y la gente decía, bueno, ¿y por qué nos va a separar la muerte? Si yo me quiero encontrar después con mi padre y mis antepasados, porque yo tampoco no voy a querer encontrarme con mi marido, con mi esposa, si lo quiero mucho.
Porque, claro, la sociedad está formada de familias y los pilares fundamentales es el esposo y la esposa. Si eso se rompe, las familias también. El colapso del matrimonio son los colapsos de la sociedad a la larga. Y esto se puede hacer estudios y mostrar en estadísticas, y hay cantidad de sociólogos y gente que lo ha demostrado una y otra vez. Y claro, la promiscuidad, la infidelidad, la pornografía, las enfermedades de transmisión sexual, todos los divorcios, las rupturas familiares, esto después tiene un costo social. Y se ve que va debilitando a la sociedad y afecta en todo. Afecta, según las estadísticas, después en el crimen, en la alienación, en el suicidio. Por lo tanto, para poder construir un mundo mejor, tenemos que empezar por la base, por esas dos columnas. Es como la energía atómica. La energía atómica es energía, es muy poderosa, pero depende cómo la usamos. Si la usamos mal, todo el mundo sabe que puede generar un holocausto nuclear. La fisión nuclear es una forma incluso muy primitiva, tiene muchos residuos y radioactividad y demás, y puede ocurrir un Chernobyl. Por eso ahora se estudia lo que se llama la fusión nuclear. Estamos cerca de conseguir. Y cuando consigamos eso, tenemos una fuente de energía enorme, como ocurre en las estrellas, ¿no? o en el Sol. Entonces esa energía viene de la fusión, del hidrógeno, que además es abundantísimo. Dicen que el hidrógeno que hay en una simple botella de agua serviría de tanta energía como 300 o 400 litros de gasolina. Y agua tenemos mucho hidrógeno. Es el elemento más común, pero ¿cómo canalizarlo bien? Y nosotros vemos que en la educación, cuando viene el despertar sexual de los adolescentes, hay muchas corrientes de pensamiento y muchas variedades, pero en esencia podemos decir que hay dos ramas grandes. Una que habla de que debe de haber una ética, una moral, unos principios, y que el sexo debe encaminarse hacia el matrimonio, porque ahí es donde debe de estar, en ese ámbito del amor conyugal. Pero también hay otras tendencias del sexo libre, prematuro, ocasional. Hemos pasado por revoluciones sexuales de los 60, de los 70, pero ya anteriores. Y yo tengo un estudio de cómo hay un desarrollo y decadencia de las naciones basado precisamente en eso, en la familia. Así cayó el Imperio Romano y muchos otros imperios, cuando hubo una degradación en el campo de la ética moral, que buscan esa satisfacción individual. Por eso el sufrimiento humano, como la energía atómica, depende en qué dirección le hacemos. Puede darnos un progreso y desarrollo, si va en una dirección correcta, crear fidelidad, felicidad y armonía, pero también muchos son conflictos y sufrimiento. Y a la gente le gusta ver las tragedias en las telenovelas, ¿no? De cómo el otro le pone los cuernos, llora y tal y cual, porque es parte del drama humano. El amor de nuestros hijos origina nuestra vida física y transmite el linaje. Amor, vida y linaje, por tanto, están relacionados dentro de sus órganos sexuales. Y el vínculo del amor, la vida y el linaje es lo que da a la historia su continuidad. Enlaza el pasado, el presente y el futuro. Por esta razón, el acto del amor debería de ser lo más precioso, hermoso y sagrado y santo en la vida. ¿Es esto lo que pasa? No. De hecho, es muy significativo, es casi una prueba histórica de que tenemos un problema ahí, cuando lo analizamos hasta de una perspectiva lingüística, porque la lengua es la cultura, expresa lo más profundo de una civilización. Y entonces podemos observar que los órganos sexuales y el acto de amor han sido vistos siempre como algo sucio y vergonzoso. Y es sintomático por eso que en la mayoría de los idiomas o lenguajes se usa como el lenguaje más obsceno y vulgar para describir los órganos sexuales y el acto del amor, las malas palabras. Pero no solo es en español, es en inglés, es en ruso, es en chino, en suajili, sea en aymara. Yo cuando he ido a todos esos lugares siempre he preguntado y nunca me equivoco. Una vez en Rusia alguien había llamado y dejado un mensaje muy enojado y tal y cual, y yo le digo a la secretaria, seguro que dijo esto y esto y esto. ¿Y cómo sabes si tú no hablas ruso? Dice, porque es igual en todos los idiomas. Las malas palabras no deben de ser las más palabras, las palabras más bellas, más hermosas y más sagradas y sublimes. Pero debido a que tenemos un problema
se exprese también en nuestro idioma y en nuestras actitudes. Por eso, el acto del amor del hombre y la mujer, que debía de ser esa experiencia sagrada, sublime y hermosa, se convierte a menudo en algo obsceno, impuro, vergonzoso, vulgar. Y entonces el mundo lleno de prostitución, adulterio, incestos, abortos, violaciones, pornografía, homosexualidad, perversiones, todo eso invadieron la vida humana y las culturas y las religiones a través de la historia. Y es a través de ese órgano que se plantaron el amor falso, la vida falsa y el linaje falso. Y el lenguaje también lo expresa. Esto es lo que tenemos que revertir. Ya para ir terminando, hay que revertir esta cuestión. Y no es una cosa de mayorías, porque mucha gente dice, bueno, pero eso es lo normal, lo normal. Pues dejemos que deje de ser normal. También es muy normal que haya caries, pero todos vamos y nos cepillamos los dientes y vamos al dentista y procuramos no tenerlas, por muy normal que sea, porque no es nada bueno. Entonces, esto se retroalimenta. Si la creencia inevitable del sexo fuera del matrimonio es normal, entonces hay un incremento de eso que es normal y hay más cantidad de gente infiel y adúltera. Y más familias que se van a romper por ese motivo. Y más niños separados y todas estas cosas. Esta es una diapositiva que me queda todavía del tiempo que estaba en Uruguay, que decía, en el 2009, que el 60% de los hombres y 40% de las mujeres en las parejas de Montevideo son infieles. No sé aquí las estadísticas cómo andan en eso y también si la gente dice la verdad o no. Pero era curioso, cuando yo iba a dar a veces este programa, la gente me preguntaba, ¿y de qué vas a hablar? ¿De valores? Ah, sí, aquí nosotros también estamos muy interesados en valores. Y yo decía, sí. Y entonces no estaba el programa. Entonces se quedaba un poco mirando. Porque claro, mis valores fundamentales que yo les iba a hablar eran los valores de la pureza sexual y la fidelidad, que era muy raro que se enseñaran. Y con el concepto de que sobre eso se establecerían familias más estables y naciones más prósperas. Pues estos valores son los que no debemos de olvidar. Y deben de empezar ya en las clases de sexualidad. El jesuita Anthony de Melo tiene un libro de cuentos muy graciosos, son cuentos espirituales que tienen moraleja y cortitos. Y aquí hay uno que dice, ¿qué habéis hecho hoy en la escuela?, le preguntó el padre a su hijo adolescente. Pues hemos tenido clases sobre sexo, le respondió el muchacho. ¿Clases sobre sexo? ¿Y qué os han dicho? Dice, bueno, primero vino un cura y nos dijo por qué no debíamos. Luego llegó un médico y nos explicó cómo no debíamos. Y por último el director habló dónde no debíamos. Pero vamos, las clases debían de ser mejor, ¿no?, que eso. Hoy en la actualidad la tendencia en la sexualidad se orienta de esta forma, a una protección, autoprotección sexual. Se acepta y se promueve una sexualidad libre de infecciones, o la preocupación más grande es que no haya ni gonorrea, ni esto, ni tal, y preocupados por la transmisión de enfermedades venéreas, o de transmisión sexual, como se dice ahora, infértil, no sea que vaya a quedar embarazado, y consensual, que no sea forzado, que haya mutuo consentimiento. Lo que conduce a que la gente está más preocupada de contagiarse que de infectar a alguien, más preocupada de las consecuencias personales de un embarazo que la transmisión de la vida, y más preocupadas por ser acusadas por su pareja que por el dolor del corazón que hayan podido causar. Es decir, que entre amante y amado hay una relación. El tema es el propósito. ¿Cuál es? ¿Es un propósito altruista o es egoísta? Si es egoísta, esto degenera, siempre se degrada. Es una espiral hacia abajo. Cuando en realidad debiera ser al revés. El principio es el mismo, solamente es eso, como dijimos antes, la dirección. Es decir, que habría que entender el carácter del amor verdadero, que se trata de vivir para el bien de la otra persona, enfocarse. Y para nuestros padres, nuestro marido, esposa. Es decir, que la sexualidad existe para el beneficio de mis padres, para la continuación del linaje, existe para el beneficio de mi marido, esposa, que juntos podamos establecer un lazo, y la sexualidad existe para el beneficio después de nuestros hijos. Por lo tanto, hay que reconocer todas estas dimensiones. Tenemos que ser dueños de nuestra sexualidad como pareja. Porque el sexo, que es central, es la expresión del amor, da placer, es una fuente de unidad, fuente de vida,
de los hijos, del linaje, crea un compromiso y está siempre regido por la conciencia, siempre. Entonces hay que entender y enseñar a nuestros jóvenes el valor de la sexualidad como máxima expresión, porque además son muy idealistas, ellos quieren esto. Por ejemplo, ustedes ven películas como El Señor de los Anillos. Tolkien era católico, ¿no? Y él cuando hablaba, por ejemplo, en sus libros, él hablaba de los elfos y de cómo podían entender la dimensión y el futuro que podía ocurrir con esta persona. Entonces, cuando entregaban su corazón era para siempre y nunca se equivocaban. Y entonces dice que los padres les daban un anillo de compromiso de 1 año de plata, que después de 1 año se fundiría y se convertiría en un anillo que se daba permanente de oro. Así escribía, ¿no? Tolkien. Y los jóvenes, si este es un ideal, la gente se sacrifica por ideales. Y dice, y entonces hacía una ceremonia, que era la única vez que se nombraba el nombre del innombrable. Él tomaba eso de los judíos, saben, que no pueden nombrar al Creador. Y entonces era solo en esa ocasión, esa ceremonia, y se traspasaba. Entonces los padres estaban como ya liberados, es decir, yo he cumplido ya mi responsabilidad hacia esta nueva pareja que ya ahora establece su propia independencia y vida. ¿Qué es lo que dice básicamente el Génesis? O que dice Jesús. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y llegarán a ser 2 en una sola carne. Es decir, ese amor será más fuerte todavía que el amor entre padres e hijos. Se fundirán en una sola carne. Por eso el matrimonio canaliza este poder de la sexualidad y esa fidelidad que hay entre marido y esposa es beneficioso para uno mismo, para el futuro cónyuge y para los futuros hijos. Da estabilidad, seguridad, honra el linaje. Y ya terminando, el matrimonio une a 2 familias que vinieron de ambientes muy distintos. Posesiones, un destino común y unos cuerpos. Cónyuge viene de conyugo, porque los romanos hacían una ceremonia con un yugo. Porque claro, cuando se pone el yugo a la pareja de bueyes, automáticamente ya tienen que tirar en una misma dirección, no pueden ir cada uno por su lado. Y de ahí viene la palabra conyugal. Y termino con esta reflexión, también es una pregunta retórica. ¿Con quién finalmente vamos entonces a experimentar y compartir la intimidad de nuestro ser día a día en un eterno para siempre? Pues si no vamos a estar muy solos. Pues obviamente dicha persona será nuestro esposo o esposa y por supuesto esa unión incluye el Espíritu de Dios, que es invisible, que se fundirá con cada pareja en el disfrute de ese matrimonio y amor sexual bendecido. A pesar de nuestro amor y gratitud y admiración por Jesucristo, por muchos hombres y mujeres extraordinarios o santos, pero ellos no son las personas de acuerdo a este propósito original de la creación, estamos destinados a fundirnos y a llegar a ser 2 en una sola carne. Y debido a que Dios no tiene cuerpo ni brazos para abrazarnos, y al igual que nuestra mente es invisible e intangible, tanto aquí como en el mundo espiritual, será nuestro esposo o esposa quien se convierta finalmente en el rostro de Dios, y sus abrazos y su amor serán la expresión tangible y sustancial y el abrazo del amor de Dios, sustancializado ahí. Por supuesto, tenemos relaciones con mucha gente, pero esa es la más íntima, la más fundamental y la que perdura. Por eso, es curioso, cuando hay un verdadero amor entre la pareja, ¿qué ocurre? Ustedes ven esos matrimonios que llevan 70, 80 años de casados. Los hijos ya son abuelos también, ya están totalmente independientes, pero el abuelo y la abuela siguen juntos. E incluso si se quieren mucho, a veces se da esto, que uno muere y a los pocos días, ¡pum!, el otro. Por esta razón. Yo analicé este asunto por décadas y he llegado a esa conclusión, que el día que todas las personas comprendan ya desde su adolescencia este valor fundamental, maravilloso y sagrado del amor conyugal, y que por su propia decisión, aquí no hay ni coacciones, ni miedos, ni te vas al infierno, ni nada de nada, como se hacía antes o como se hace ahora con libertad total. No, esto tiene que ser una cosa que la gente la tiene que entender y verlo como algo que tiene que hacer. Entonces, ese día, cuando se decidan a establecer este tipo de parejas y mantener fidelidad, existirá una firme y concreta esperanza de resolver gradualmente cantidad de problemas humanos incontables,
porque este, del que estamos hablando, es uno de los primarios y de los más difíciles de resolver. Es más, en las sociedades incluso que han llegado a ser muy prósperas y que tienen un enorme nivel de vida, se da este problema incluso a veces más que en las más pobres. Este es uno de los problemas más difíciles de resolver en los seres humanos. Y si se olvidan de todo, como yo decía a los jóvenes con lo de la cinta, o les ponía esta, que se olviden de toda la charla, acuérdense de la llave y la cerradura. Existe una sola llave para una sola cerradura. ¿Se acuerdan en la Edad Media? Para la protección, las mujeres, cuando quedaban solas, porque tenían miedo, no era solo porque se lo imponían, es porque era una manera de protección, se ponían unos cinturones de castidad, porque de esa manera, aunque las agarraran, era difícil de forzarlas. Bueno, pues hoy todos nos ponemos un cinturón de castidad voluntariamente, los hombres los primeros, y cerramos y tenemos esa llave para darle a una sola persona. Solo con que este asunto se cumpliera, como digo, cantidad de problemas humanos en la sociedad se resolvería. Pues muchísimas gracias y si quieren hacer ahora preguntas, concluimos aquí.